Durante muchos años, siempre pensé que mi prometida era una persona naturalmente fría. Hasta que un día, por casualidad, leí los mensajes entre ella y su mejor amiga Anita, y entonces supe que esa frialdad solo estaba reservada para mí. En la boda de su exnovio, no pudo contener sus emociones y lloró hasta quedarse sin voz. En ese momento, mi corazón se enfrió por completo. Resultó que yo solo era algo provisional para ella. Pero ¿con qué derecho debía yo convertirme en su opción de mejor esto que nada? Después de correr de un lado a otro trabajando toda la tarde bajo el sol abrasador. Cuando regresé a casa sentía la garganta tan seca como si estuviera a punto de arder. Simela ya había vuelto antes y estaba sentada en el sofá viendo una serie de televisión. Tosí un par de veces, queriendo pedirle que me sirviera un vaso de agua. Como siempre, respondió con indiferencia. Ve y sírvete tú mismo. No soy tu sirvienta. Al oír esa respuesta, solo pude entrar en silencio a la cocina. Nuestra relación nunca había sido realmente igualitaria. Porque yo la amaba, siempre estuve dispuesto a ser tolerante. Cuando salí de la cocina, no vi a Simela, pero se escuchaban ruidos en el baño. Seguramente había entrado allí. Sosteniendo el vaso de agua, me senté en el sofá. Al levantar la vista, vi que el televisor aún estaba reflejando la pantalla de su teléfono. Simela se había olvidado de apagar esa función cuando se fue. En ese momento, estaba chateando con su amiga Anita. Sabía que las conversaciones entre amigas suelen ser privadas, así que pensé en apartarme e ir a la habitación. Pero al mirar de reojo vi que el contenido tenía que ver conmigo. Por curiosidad, me detuve y me quedé mirando. Anita, ¿así que al final sí aceptaste casarte con Lucas? Simela envió un emoji suspirando. Anita, ¿cuándo es el compromiso? Para felicitarte. Simela, no hace falta. Tampoco es algo importante. Al ver eso, mi corazón dio un tirón. Con razón cada vez que mencionaba organizar el compromiso o la boda. Simela siempre mostraba indiferencia y lo evitaba. Yo pensaba que simplemente no le gustaban los trámites complicados, pero ahora entendía que, en el fondo, casarse conmigo no significaba nada para ella. Anita, deberías sentirte satisfecha. Lucas te trata muy bien. Mucho mejor que Diego. Es el novio perfecto. Simela, ya lo sabes. En mi corazón solo está él. Como no pude casarme con él, da igual con quién me case. Anita, oye, deja esa cara. Olvida a ese canalla de Diego y vive bien con Lucas. Simela, si no puedo casarme con el hombre que más amo. Los demás solo son algo provisional. Al ver cómo Simela me evaluaba de esa manera, sentí como si todo mi cuerpo cayera en un pozo helado. Todos los sacrificios que hice durante estos años, ella los ignoró por completo. Y al final solo obtuve 2 palabras, algo provisional. Seguí mirando la pantalla. Anita no dejaba de aconsejarle que dejara de fantasear con Diego, pero Simela parecía poseída, insistiendo una y otra vez en que su amor con Diego era el verdadero. Y yo, no era más que una opción de reemplazo después de fracasar. Me quedé mirando el televisor, con la mente completamente en blanco. Diego y Simela fueron compañeros en la secundaria, estuvieron juntos desde el 10º grado. Yo conocí a Simela en la universidad, pero recuerdo claramente que ellos habían roto desde el primer semestre del primer año. En ese entonces Simela estaba destrozada, bebía hasta emborracharse en un restaurante, e incluso vomitó sobre mí cuando pasé por allí. Así fue como nos conocimos. Pero realmente empezamos a interactuar en 2º año, cuando participamos en el mismo club. Según lo que decía Simela, después de romper llevaba más de un año sin poder olvidarlo, así que me usó como una especie de medicina para aliviar su corazón roto. Anita, Lucas tiene buen carácter, es perfecto para casarse. Simela, en eso estoy de acuerdo. Cuando era joven admiraba el amor apasionado que tenía con Diego, pero al crecer me di cuenta de que estar con alguien amable, generoso y que no se fija en pequeñeces como Lucas hace que uno se sienta más tranquila. Me froté los ojos. Finalmente Simela me había elogiado una vez. Pero ¿por qué sentía que las cuencas de mis ojos ardían tanto? Simela siempre ha sido una persona reservada y tradicional. Rara vez afirmaba o expresaba sentimientos hacia mí. En 7 años juntos, ni siquiera me había dicho una vez, te amo. Cada vez que se lo preguntaba, lo evitaba diciendo que ya éramos adultos y que andar hablando de amor todo el tiempo era aburrido. Así que Simela también había tenido un amor apasionado. Apasionado. Las lágrimas nublaron mi visión. Me las limpié bruscamente y seguí mirando. Anita, ya te vas a casar. En el futuro trátalo un poco mejor. Incluso apostamos entre nosotras cuándo lograrás enfurecer tanto a Lucas que se marche corriendo. Simela, tranquila, él no se irá. Simela tenía mucha confianza. ¿De dónde sacaba esa seguridad? Ah, claro, probablemente yo mismo se la di. ¿Llegar tarde a las citas? No pasa nada, hay que entender el trabajo. ¿Olvidar mi cumpleaños? No pasa nada, todos cometemos errores. ¿Nunca celebrar otras fiestas? Debo respetar sus gustos. A ella no le gusta celebrar. Así que todos los Kixi, San Valentín y Navidad los pasé solo.
Puedes gustar de lo romántico, pero no puedes obligar a los demás a ser iguales. No está mal que te gusten las celebraciones. Y tampoco está mal que a mí no me gusten. Deberíamos comprendernos y respetarnos. Después de decirme eso muy seriamente, Simela rechazó celebrar conmigo cualquier festividad, excepto su cumpleaños. Anita, tú y Lucas son de la misma ciudad, ¿verdad? Recuerdo que allí los compromisos son muy complicados. Hay que preparar regalos, oro de boda, ropa tradicional, y el banquete debe tener más de 10 mesas. ¿Ya lo organizaste todo? Simela, no tengo que preocuparme por eso. Él se encargará de todo. Anita, Dios mío, qué suerte tienes. ¿Serás la señora que solo mueve los dedos? Sonreí con amargura. Anita no estaba equivocada. El compromiso parecía ser algo que solo me mantenía ocupado a mí. Después de 7 años de relación, mis padres dijeron que ya no era joven y que debía planear casarme y tener hijos. Así que les pedí que llamaran a los padres de Simela. La actitud de ellos fue exactamente la misma que la de su hija. Ustedes elijan la fecha y reserven el restaurante. Nosotros seguro estaremos allí. La familia de Simela no dijo nada más, como si solo esperaran que organizáramos todo y luego ellos vinieran a comer. El banquete lo reservé yo, los regalos los elegí yo, incluso el vestido de ceremonia que usaría Simela lo compré yo. Cada vez que le pedía su opinión, solo decía: si a ti te parece bien, está bien, si te gusta, está bien, yo me adapto a todo. Ahora que lo pienso, realmente todo le parecía bien, o simplemente le daba igual lo que pasara conmigo. Anita, cierto, casi olvido lo importante. Diego se va a casar pronto. ¿Te envió invitación? Dijo que había borrado tu contacto, así que me pidió tu número. Seguro en un rato te manda la invitación. El televisor seguía sonando. Simela salió de la conversación. En el baño también se escuchó el sonido de la cadena. Bajé la cabeza y fingí mirar el teléfono, sin decir una palabra. Simela salió con el rostro inexpresivo, aparentemente sin notar que yo había visto todos los mensajes. Se sentó en silencio a mi lado. Ni siquiera me dedicó una mirada. Así que naturalmente no vio mis ojos hinchados ni mi nariz enrojecida. Ring, ring, el teléfono sonó. Miré de reojo. Era un número desconocido. Simela contestó, con una ligera temblor en la voz. Soy yo, sí, felicidades, está bien, llegaré a tiempo. Era Diego. Un frío recorrió mi cuerpo desde el corazón hasta las extremidades. Conocía demasiado bien a Simela. En todos estos años, la última vez que la había visto tan nerviosa fue cuando recibió la llamada del gran jefe mientras competía por el puesto de subdirectora general, para el cual se había preparado durante todo un año. Simela colgó el teléfono. Su rostro parecía tranquilo, pero su mano apretaba el móvil con tanta fuerza que las venas se le marcaban. Una escena realmente desagradable de ver. Lucas, la voz de Simela se suavizó. La última vez me mostraste algunos vestidos de ceremonia. En ese momento no los miré bien. Envíame otra vez los enlaces. ¿Sí? Levanté la cabeza de repente y la miré fijamente. Simela se sobresaltó al ver mis ojos rojos. Rara vez hablaba con un tono tan cálido. ¿Qué pasa? Tienes los ojos rojos como un conejo. ¿Te conmovió demasiado la televisión de hace un momento? De verdad que eres muy sentimental. Intentó acariciarme la cabeza con ternura, pero yo me aparté en silencio. En los ojos de Simela apareció un rastro de descontento, y luego dio unas palmadas en el sofá. Desde pequeña, Simela siempre había sido la hija modelo, hermosa, brillante en los estudios, querida por los profesores, admirada por sus compañeros, el orgullo de sus padres. Todas esas experiencias habían formado su carácter directo y dominante. Yo la había cuidado como si la sostuviera en la palma de la mano. Rara vez contradecía sus deseos, pero esta vez tenía un nudo de rabia en el pecho y simplemente no quería prestarle atención. Al verme inmóvil, Simela se enfadó, se levantó y regresó a la habitación, cerrando la puerta de golpe. Si hubiera sido antes, yo habría ido enseguida, preocupado, a consolarla, pero ahora solo me quedé sentado en el sofá, aturdido, empezando a repasar los 7 años que habíamos pasado juntos. Como mujer, Simela era sin duda muy atractiva. Tenía un rostro delicado, como una hada que no había sido tocada por el polvo del mundo. Era muy estricta consigo misma. No fumaba, no bebía, se acostaba temprano y se levantaba temprano. Hacía ejercicio todos los días. Además, trabajaba con esfuerzo. Era ambiciosa, disciplinada e inteligente. Pero si Simela no me trataba bien, ¿qué tenían que ver conmigo todas esas virtudes? Bajé la cabeza. Por primera vez reflexioné seriamente sobre nuestra relación. Me gustaba desde el primer momento en que la vi. Simela fue mi primera novia. La primera vez que tomamos de la mano. El primer abrazo. El primer beso. Mis años de juventud más hermosos estuvieron todos ligados a ella. Ella era demasiado buena, tan buena que cuando estaba a su lado siempre llevaba dentro una pequeña sensación de inferioridad. Esa inferioridad me llevó a ceder paso a paso, a perder mi propia personalidad y a terminar en la situación actual. 7 años compartiendo cada día. Para mí eran recuerdos grabados en los huesos. Para ella solo era
alguien adecuado para casarse. Poco después, Simela volvió a salir de la habitación con una expresión enfadada. Recuerda enviarme el enlace del vestido. Me enfadé tanto que terminé riendo. El vestido para comprometerse conmigo ni siquiera quería mirarlo. Pero para ir a la boda de su ex sí sabía pedir ropa nueva. Simela me miró con sorpresa. Finalmente notó que algo no estaba bien conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez con tus rarezas? ¿El trabajo no va bien? Si el trabajo no va bien, no descargues tu mal humor conmigo. Todos somos adultos. Las emociones de afuera se resuelven afuera. No quiero ser el saco de boxeo de nadie. Ve y reflexiona sobre ti mismo. Simela se sirvió un vaso de agua y volvió a la habitación. Y así empezó oficialmente nuestra guerra fría desde ese día. Nunca imaginé que la persona con la que Diego se casaría resultaría ser una compañera de mi propia empresa. Un colega envió la invitación electrónica, y me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Aturdido, el mundo era realmente pequeño. La boda de Diego sería el fin de semana. Finalmente Simela terminó la guerra fría conmigo. Apenas amaneció y dijo directamente: «Dame $10.000. Después de graduarnos, Simela me había entregado voluntariamente su tarjeta de salario, diciendo que estaba demasiado ocupada y que yo me encargara de las cosas del hogar. En realidad, Simela siempre había sido muy seria con la idea de casarse conmigo. Saqué 10.000 en efectivo del cajón y se los entregué, mientras la observaba fríamente lavarse el cabello, maquillarse y arreglarse con extremo cuidado. Rara vez te veo vestirte tan formal. ¿Hoy tienes que ir a la empresa?» La mano de Simela se detuvo un momento mientras limpiaba sus zapatos. «Sí, hay una negociación comercial muy importante. Me voy primero. No regresaré ni al almuerzo ni a la cena». Respiré profundamente. Luego me senté frente al espejo y me arreglé un conjunto muy formal para mí también. «Simela, nos vemos en la boda». La boda era muy sencilla. La familia de la novia era del campo, así que el banquete se celebró en el gran salón del pueblo, bajo una enorme carpa. Era la primera vez que visitaba el pueblo de mi compañera, y me sorprendió un poco. Porque Isabela, en la empresa, siempre gastaba mucho dinero y cuidaba mucho su imagen personal. Yo siempre había pensado que era una rica heredera. Las bodas en el campo siempre son más animadas que en la ciudad. Las tías y las señoras iban y venían. Algunas miraban a los novios. Otras pedían dulces de boda. Me mezclé entre la multitud mirando, y pronto encontré a Simela. Ella avanzaba paso a paso hacia Diego, lentamente pero con firmeza, con una expresión pura y solemne, como una creyente que camina en peregrinación. Diego también se emocionó al verla. Sus ojos se enrojecieron rápidamente. Simela le entregó un sobre grueso. «¿Cuánto tiempo sin verte? Que tengas un matrimonio feliz». Diego se mordió el labio al mirar a Simela, con una expresión complicada. Parecía muy feliz, pero también había un rastro de tristeza. «¿Cuánto tiempo sin verte, Simela?» Muy pronto llegaron otros invitados. Simela se retiró a un lado, pero sus ojos seguían fijos en Diego. Lo miraba con tanta concentración y seriedad, como si después de ese día nunca más pudiera volver a verlo. Qué ridículo. Si hubiera mirado un poco a su alrededor, habría descubierto que yo estaba en realidad muy cerca. Encontré rápidamente mi asiento y me senté. Lo más ridículo es que antes incluso había imaginado qué debería decirle si me veía. Pero no hacía falta preocuparse por eso. Ella estaba completamente perdida en su propio mundo. Ni siquiera reaccionaba cuando los amigos a su lado la llamaban. Mucho menos iba a notarme entre la multitud. Comenzó el banquete. Era la primera vez que veía tantas expresiones en el rostro de Simela. En apenas unos minutos mostró más emociones que en los 7 años que pasó conmigo. Decepción, emoción, nostalgia, alegría, confusión, amargura, arrepentimiento. Al verla así, de repente lo entendí todo. Simela nunca me había amado. Porque no me amaba, nunca se enfadaba conmigo, nunca discutía, nunca sentía celos. Yo pensaba que era tranquila y reservada. Pero en realidad todo era porque no me amaba. Porque no me amaba, no quería dedicarme tiempo. Porque no le importaba, delante de mí no tenía cambios emocionales. Porque yo no era importante, siempre hacía las cosas como a ella le gustaba. En el momento en que lo comprendí, además de tristeza sentí sobre todo alivio. Como un prisionero que espera sentencia y finalmente escucha el veredicto final. «Oye, Lucas, ¿por qué miras tan fijamente? Come, jajaja, ¿te conmoviste? No hace falta, de verdad no hace falta. ¿Acaso no sabes qué tipo de persona es Isabela? Gasta dinero como agua. Escuché que ella persiguió a este chico. Abrió más de 10 tarjetas de crédito para gastar sin control. Apostaría a que ahora debe más de $1 millón. El romance suena muy bonito. Hoteles de 5 estrellas. Viajes alrededor del mundo. Bolsos de lujo. Pero después de casarse queda una montaña de deudas. A ver cómo lo solucionan». Cof. Me atraganté con mi propia saliva al escuchar a mis compañeros empezar a chismear sobre Isabela. Mi tristeza quedó temporalmente a un lado.
Levanté las orejas y presté toda mi atención a la conversación. ¿Cómo saben tanto?, pregunté. Mi compañera Sofía se sacudió el cabello. No seas como tú, un técnico clave que pasa todo el día trabajando. Nosotros en el departamento comercial tenemos mucho tiempo para cotillear. Vaya, ¿a ti también te gusta escuchar chismes? Los ojos de Sofía brillaron, como si hubiera encontrado a un aliado. Después de una sola comida, mi conocimiento sobre Diego probablemente ya era más profundo que el de Simela. ¿Así que a Simela le gustaban los hombres de ese tipo? Elegantes, con estilo, amantes de la diversión, de la emoción y del romance. Decían que Diego no solo practicaba surf y esquí, sino que también tocaba la guitarra muy bien y cantaba de maravilla. Era un hombre romántico y apasionado, como una rosa. La inferioridad que había escondido en el fondo de mi corazón comenzó a extenderse de nuevo. Comparado con Diego, yo parecía realmente aburrido, no sabía cantar ni bailar, no bebía ni practicaba deportes extremos. Mi mayor pasatiempo era cocinar. Después del trabajo investigaba nuevas recetas o veía películas. No era extraño que Simela pensara que yo era insípido. Comparado con Diego, yo era como un vaso de agua sin olor ni sabor. Diego es realmente increíble, tan talentoso en tantas cosas. Casarse con Isabela es un desperdicio. Sofía se burló e interrumpió mi suspiro. ¿Quién te dijo que Diego sabe ganar dinero? Yo lo veo surfeando, esquiando, viajando por todas partes. Parece que incluso antes de estar con Isabela ya vivía así. Si no tiene su propio dinero, entonces su familia debe ser rica. En resumen, alto, rico y guapo. ¿Qué más se puede pedir?, dijo. Sofía puso los ojos en blanco. ¿Crees que todo el mundo es como tú? ¿Que solo gasta si tiene dinero en el bolsillo? Hay gente que no tiene un centavo y aún así vive a lo grande. El padre de Diego es un empleado de oficina común y su madre ama de casa. En su familia apenas les alcanza para vivir. Toda esa vida lujosa que lleva es gracias a las tarjetas de crédito. Escuché que empezó a salir con Isabela porque cuando ella se le declaró le pagó más de $400.000 de deuda de tarjeta. Isabela también es de las que por fuera brillan pero por dentro están vacías. Solo para conquistarlo gastó cientos de miles. Y en un año de relación volvió a gastar otros cientos de miles. Apuesto a que también está endeudada hasta el cuello. El mes pasado incluso me pidió dinero prestado. Creo que ya casi todos en la empresa han pasado por su lista de préstamos. La expresión de compasión en mi rostro ni siquiera había desaparecido aún. Sí, ahora entendía una vez más por qué Simela siempre decía que yo era muy adecuado para casarse. Mis padres son funcionarios del Estado jubilados, con pensiones muy altas. Tenemos casa propia y buenos ahorros. Además, mi salario también es alto, y después del trabajo suelo quedarme en casa cocinando o limpiando, sin contar el dinero de mis padres. Apenas 4 años después de graduarme ya había ahorrado casi $600.000. Quizá debería cambiar mi estilo de vida, ser más como Diego y salir a divertirme más a menudo. Con la mente llena de pensamientos terminé de comer. Cuando salía por la puerta, accidentalmente pisé el pie de Simela. Ella me miró con una expresión de shock absoluto. «Lucas, ¿me estás siguiendo?», le respondí con una sonrisa fría. «¿Por fin recuperaste la vista? Soy compañero de la novia. Estoy sentado justo en la mesa frente a ustedes». Simela se enfadó aún más. Su rostro se volvió helado. «¿Por qué no me lo dijiste? Tu pregunta es un poco extraña. ¿Desde cuándo empezaste a interesarte por mis movimientos?». Simela se quedó sin palabras por un momento. Luego su rostro se oscureció aún más. «Lucas, esto es mi libertad, no intentes interferir». Asentí y me despedí. Sabía que Simela aún quería seguir viviendo conmigo, pero yo ya no quería seguir viviendo con ella. Después de ver cómo se comportaba cuando realmente amaba a alguien, entendí hasta qué punto no me amaba. Si en 7 años no había podido surgir ningún sentimiento, probablemente nunca surgiría en toda una vida. «Simela, ya no voy a obligarte más». Pasé junto a ella, abrí la puerta del coche, pisé el acelerador y me fui sin mirar atrás. La figura rígida de Simela quedó rápidamente detrás de mí. Había dicho que no estaba triste, pero las lágrimas pronto nublaron mi visión. Apreté el volante con fuerza mientras los recuerdos con Simela aparecían uno tras otro en mi mente. La tranquilidad cuando leía. La concentración cuando hacía ejercicio. La seriedad cuando trabajaba. Había entregado todo mi amor a esa mujer. Conocía cada detalle de ella. Cada día me esforzaba al máximo para darle un hogar cálido y cómodo. Realmente no entendía cómo 7 años juntos día y noche podían ser menos que los 3 años de secundaria. Tal vez era porque Diego era realmente demasiado encantador, como un fuego artificial brillante. Cuando regresé a casa, Simela aún no había vuelto. El gerente del salón del hotel donde se celebraría nuestro compromiso me llamó. «Señor Lucas, anteriormente usted mencionó que quería añadir 3 platos al menú. ¿Ya decidió cuáles serán? Quiero cancelar el banquete». La voz al otro lado se volvió inmediatamente tensa.
¿Cancelar? Pero si cancela, los $30.000 de depósito no se devolverán. Está bien, no hace falta devolverlos. Cancélelo. Colgué el teléfono y empecé a recoger mis cosas. La casa era de Simela. Después de graduarnos, ella dijo que cada día al volver del trabajo sentía la casa demasiado fría. Así que me mudé con ella. Abrí el armario, al ver mi ropa y la de Simela colgadas una al lado de la otra. Mi nariz se volvió amarga y casi se me escaparon las lágrimas. Ella fue mi primer amor ingenuo, y también el puerto final que siempre había deseado. ¿Cómo podía renunciar tan fácilmente? En el amor, quien se sacrifica más siempre es quien tiene más dificultad para soltar. Tal vez debería darle otra oportunidad a Simela. Pensé que hablaría tranquilamente con ella, dándole una última oportunidad. Un rato después, Simela volvió a casa masajeándose las cejas, con una expresión cansada. Simela, hablemos. Ella suspiró. Solo fui a despedirme de mi juventud. ¿Puedes no pensar demasiado? Lo mío con Diego fue en la secundaria. Han pasado tantos años. Estoy muy cansada. ¿Puedes dejar de imaginar cosas? Antes de que pudiera abrir la boca, Simela ya se levantaba con impaciencia para ir al estudio. La seguí sin resignarme. No quiero hablar de Diego. Quiero hablar de nosotros. Simela levantó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿De nosotros qué? La miré, y toda mi frustración estalló de repente. Siento que no te importo lo suficiente. Casi nunca hablas conmigo. Tampoco te importa nuestro compromiso. Los fines de semana solo lees libros o ves exposiciones de arte. Casi nunca sales conmigo. Ni siquiera discutes conmigo cuando peleamos. Estaba tan alterado que mi voz se quebró. Incluso sonaba desordenada. Rara vez me desbordaba así frente a Simela. Ella claramente se sorprendió un poco y finalmente empezó a escucharme con seriedad. ¿Así que siempre has tenido tantas quejas? Yo pensaba que vivíamos bastante felices juntos. Me limpié las lágrimas a la fuerza y elevé la voz. Claro que tú estás feliz. Tú eres la que disfruta. Cada día llegas a casa y ni siquiera miras alrededor. Te metes directo al estudio. El que limpia soy yo. El que cocina soy yo. El que organiza la ropa soy yo. Si tú estás de mal humor puedes hablar conmigo. Pero si yo estoy de mal humor solo puedo soportarlo solo. Simela se acercó y me abrazó, dándome suaves palmadas en el hombro. Está bien, fue un descuido mío. Prestaré más atención. Luego levantó la cabeza y me dio un beso. En ese instante, todas mis quejas parecieron desaparecer. Desde pequeño mis padres fueron muy estrictos conmigo. Sin importar qué logros alcanzara, siempre decían que podía hacerlo mejor. Así que cuando conocí a Simela, su gentileza y bondad me hicieron sentir como si hubiera encontrado mi salvación. ¿Cuánto amor necesita alguien que ha crecido con tanta carencia afectiva? Muy poco, solo un poquito ya es suficiente. En los días siguientes, la actitud de Simela hacia mí realmente se volvió mucho más cálida. Después del trabajo hablaba conmigo. Hoy incluso propuso llevarme a pasear al parque cerca de casa, lo que me sorprendió muchísimo. Lucas, Simela parecía tener algo en mente. Después de dar 2 vueltas por el parque finalmente habló. ¿Cuánto dinero mío está guardado contigo en total? $820.000. ¿Por qué? Yo. Tengo un amigo que quiere pedir prestado $1.000.000. ¿Podrías reunir otros 180.000 para mí? Retiré mi mano de la de Simela y la miré con calma y seriedad. Así que toda esa ternura de estos días solo había sido el preludio para este momento. ¿Qué amigo? Simela guardó silencio. En realidad no era buena mintiendo. Y casi nunca mentía. ¿Es Diego? Ella me miró sorprendida, con una chispa de ira en los ojos. ¿Revisaste mi teléfono? Solté una risa fría. ¿Así que de verdad es él? La ira de Simela estalló. Su rostro blanco se sonrojó al instante. Lucas, ya te lo dije. Incluso entre las personas que se aman debe haber límites. Has cruzado la línea. Si ni siquiera puedes tener un poco de confianza en mí, entonces será difícil que podamos seguir adelante. Me mordí el labio, sintiendo que la felicidad y la alegría fugaz de estos días no eran más que una broma. Entonces no sigamos adelante. Lucas, Simela gritó. Era la primera vez que la veía perder la compostura así. ¿No te lo dije ya? No me gustan las personas que usan la ruptura para amenazar. Si no quieres prestar el dinero, puedes decirlo directamente, pero no menciones la ruptura. No voy a caer en ese truco. Para mí, si se menciona, es ruptura de verdad. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Bien, entonces no estoy de acuerdo. Lucas, no seas así. Nuestro dinero está ahí, solo guardado en el banco. Ahora Diego está pasando por dificultades y yo quiero ayudarlo un poco. Ya dije que no estoy de acuerdo. Me di la vuelta y caminé rápidamente, sin ganas de decir una palabra más sin sentido a Simela. Otra vez, Simela y yo caímos en una guerra fría. Nuestra relación llegó al punto de congelación. Ella decidió mudarse a dormir en el tatami de la oficina. El desayuno que le preparaban no lo comía. Prefería cocinarse unos fideos instantáneos. Esa noche tuve una urgencia en el trabajo y volví muy tarde. Al mirar la cesta de ropa sucia en el balcón,
Descubrí que ella había sacado toda su ropa para lavarla y tenderla, dejando solo mis camisas y mis pantalones arrumbados allí. Mi corazón se enfrió aún más. Me reí de mí mismo. Te lo mereces, Lucas. Después de una semana de guerra fría, Simela finalmente no pudo soportarlo más. Entró a la habitación. Lucas, hagamos esto. Ya no te voy a pedir prestado el dinero. Mi tarjeta de salario está contigo. ¿Me la puedes devolver? Miré con calma a la mujer que había amado profundamente durante 7 años. Está bien. Simela suspiró de alivio. Se acercó y trató de abrazarme. Así está mejor. No te preocupes. Diego seguramente me lo devolverá. Yo también trabajaré más duro para darte una vida mejor. Está bien. A la mañana siguiente, Simela se fue a trabajar. Yo pedí el día libre. Llamé a una empresa de mudanzas y empaqué todas mis cosas sin dejar rastro. Las personas que gritan y hacen escándalos son las que no quieren irse. Los que realmente deciden irse, no dejan ni un adiós. En realidad, yo tenía un apartamento cerca de mi empresa, pero la casa de Simela quedaba más cerca de la suya. Cuando me mudé con ella, mi tiempo de trayecto aumentó casi 1 hora diaria. Coloqué suavemente las llaves sobre el mueble de la entrada. Tomé mi teléfono y borré y bloqueé todas las formas de contacto con Simela. Adiós, Simela. Adiós, mi juventud. Mis padres claramente estaban en shock al saber que Simela y yo habíamos roto. Temblaba esperando sus regaños. Pero mi padre solo suspiró. Está bien así, esa familia no era un buen puerto donde quedarse. Mi madre, con los ojos rojos, me acarició la cabeza suavemente. Hijo, el amor en el que solo una parte se esfuerza no puede durar. El matrimonio es como una balanza. Si está muy inclinada, tarde o temprano se cae. Así que todos lo habían notado, excepto yo, que seguía atrapado en una ilusión de amor perfecto creada por mí mismo. Conmovido por mis propios sentimientos. Qué afortunado era de tener una familia que me apoyara en mi momento más difícil. Simela seguramente se volvió loca con mi partida sin previo aviso, pero ni siquiera vino a buscarme una sola vez. Yo continué trabajando cada día como siempre. Después del trabajo, iba al mercado, volvía a casa y cocinaba. El apartamento de 3 habitaciones, más de 100 metros cuadrados. Se veía increíblemente vacío. A veces me quedaba sentado en el sofá, aturdido. Otras veces, me parecía escuchar la voz de Simela. Lucas, sírveme un vaso de agua. Lucas, esta noche quiero comer costillas agridulces. Lucas, ¿dónde dejaste mi vestido de ayer? Qué malvada era Simela. Incluso después de romper no me dejaba en paz. Apoyé la cabeza entre mis brazos, sintiendo como si mi corazón tuviera un agujero enorme por donde entraba un viento helado. Al contrario de mi vida vacía como un cadáver sin alma, la vida de Diego se volvió especialmente colorida. Incluso Isabela últimamente caminaba como si flotara. Radiante. Desde esa fiesta, Sofía empezó a acercarse más a mí. Cada tarde me arrastraba a unirme a su grupo de chismes. Dicen que Diego encontró a un idiota. Alguien que realmente está dispuesto a prestarle $1 millón para pagar sus deudas. Vaya, debe ser alguna señora rica. Bueno, Diego es guapo, no voy a negarlo, pero con ese ritmo de gasto, no va a tardar en deber otro $1 millón. Un verdadero pozo sin fondo. Comía mis pastelitos a pequeños mordiscos, pero no podía evitar preocuparme por Simela. Va, da igual, es su dinero, puede gastarlo como quiera. Ahora somos solo extraños. Al día siguiente, apenas llegué a la oficina, Sofía se sentó a mi lado, toda misteriosa. Isabela y Diego se divorciaron. Dicen que Diego descubrió que Isabela no solo ganaba poco, sino que gastaba incluso peor que él. Se casaron rápido y se divorciaron igual de rápido. Incluso se pelearon en la entrada de la oficina del registro civil. Fue un escándalo. Al final una mujer vino a recoger a Diego. Dicen que era bonita, y parece ser justamente la tonta que le prestó el $1 millón. Casi me mareé con la avalancha de información. ¿Acaso tienes cámaras siguiendo a Diego? Jejeje, yo tengo mis fuentes. ¿Has visto el Instagram de Diego? Esa mujer parece ser su primer amor de juventud. Abrí mi teléfono. La primera imagen era una foto tomada dentro de un coche. La mano de una mujer descansaba en el volante, blanca, delgada, delicada. En su dedo anular derecho llevaba un anillo de platino simple. Ese anillo lo habíamos comprado Simela y yo justo al graduarnos. Ella dijo que para muchos, la temporada de graduación era la temporada de las despedidas, pero que esperaba que nosotros pudiéramos estar juntos para siempre. Cuando le di el anillo, su expresión fue tranquila, después casi no lo usó, diciendo que para trabajar era incómodo y se enganchaba en la ropa. ¿Quién diría que después de separarnos empezaría a usarlo? Diego acompañó la foto con un mensaje. La persona a la que amaste en tu juventud, al reencontrarla, sigue haciéndote vibrar. Tras tantos años y tantas vueltas, la persona a tu lado sigue siendo tú. Supongo que Simela también sintió eso. Por eso perdió el control al volver a verlo. 7 años juntos, y aún así no pude vencer al primer amor. Dejé el teléfono y volví a concentrarme en el trabajo.
Al salir por la puerta de la empresa, me encontré con alguien completamente inesperado. Simela. Con un vestido blanco, maquillada con esmero, esperando bajo el edificio. Al verme, se puso un poco nerviosa y caminó hacia mí con torpeza. Lucas, vine a recogerte. Era la primera vez que Simela venía a buscarme el trabajo, y justo después de habernos separado. Me reí de mí mismo. ¿Y esto qué es? ¿Por la tarde recoges a Diego y por la noche me recoges a mí? Yo conduzco solo. Le mostré mis llaves. El rostro de Simela se endureció. Lucas, ¿no has hecho suficiente escándalo? Estoy bajando la cabeza para reconciliarnos. ¿Qué más quieres? Estaba realmente cansado. Simela, ¿por qué no entiendes el lenguaje humano? Yo no estoy usando la ruptura como amenaza, ni intentando atarte con un juego emocional. Nosotros realmente hemos terminado. Si tienes tiempo, ve a buscar a Diego. La cara de Simela mostró un destello de alegría. ¿Estás celoso? Entre Diego y yo no hay absolutamente nada. Ya te lo dije, ir a su boda fue solo para despedirme de mi juventud. Y prestarle dinero fue solo porque me dio pena. De verdad que ya no me gusta. Realmente no pude contenerme. Simela, tu forma de aferrarte a él se ve muy fea. La persona que más te conoce es siempre la que sabe cómo herirte más profundamente. Simela, en efecto, quedó muy dolida. Se quedó mirándome atónita un momento y luego se dio la vuelta con rabia y se marchó. En los días siguientes, Simela se mantuvo en silencio. Desde el Instagram de Diego, de vez en cuando seguía viendo la sombra de Simela. Ella lo llevaba a comer a restaurantes franceses. Iban a esquiar, a acampar, incluso se fueron a hacer paracaidismo, apoyándose el uno en el otro, acompañándose, consolándose mutuamente. Lo primero que hacía Simela después de ser consolada, era volver a buscarme. Lucas, estoy dispuesta a tirar por la borda mi dignidad y todo mi orgullo. ¿Puedes volver conmigo? Ah, ¿sí? Entonces publica primero algo en Instagram. Simela, como era de esperar, dudó. Era una persona muy orgullosa y siempre había considerado que presumir de amor o de felicidad en Instagram era algo muy infantil. Durante todos los años que estuvimos juntos, jamás publicó ni una sola foto mía en sus redes sociales. No pude evitar reírme. Era broma, me voy, adiós. Cuando recién había roto con Simela, muchas veces quise reconciliarme con ella, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a descubrir lo agradable que era vivir solo. Ya no tenía que romperme la cabeza todos los días pensando que quería comer Simela. Ni tenía que cambiar las sábanas y fundas de almohada a blanco. Su color favorito. Podía usar el gris que a mí me gustaba. Los adornos de la casa, el sofá, incluso las plantas del balcón. Todo podía ser según mis propios gustos. Desde que Simela empezó a aparecer de vez en cuando para molestarme, los pocos restos de apego que quedaban en mi corazón desaparecieron por completo. Un día al salir del trabajo, Simela no vino, pero Diego sí. Apenas bajé del edificio, se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía y otros compañeros lo empujaron al suelo. Diego se cubrió la cara y me miró con odio. Maldito animal, ahora yo soy el novio de Simela. Mantente alejado de ella. En mi corazón apareció un leve rastro de tristeza, pero pronto recuperé la calma. Desde el día en que estuve con Simela, debí haber sabido que mientras Diego apareciera, tarde o temprano ella sería suya. Simela, Diego, ustedes... Vi que Simela venía corriendo apresurada, así que retrocedí unos pasos para mantener distancia y dije sin rodeos. Controla bien a tu novio. Si vuelve a pasar, llamaré directamente a la policía. Mi actitud fue muy firme. Simela había estado conmigo 7 años, conocía bien mi carácter. Sonrió con amargura. Lucas, ¿de verdad ya no hay ninguna posibilidad? Levanté la cabeza y la miré con calma. Desde el momento en que estuviste conmigo solo para olvidar a Diego, ya no había ninguna posibilidad. Simela se detuvo y se quedó allí mirándome fijamente, con dolor y nostalgia evidentes en los ojos. Yo no me di la vuelta y seguí caminando. Efectivamente, Simela ya no volvió a buscarme. Para matar el tiempo, volqué toda mi energía en el trabajo. Diego se volvió a casar. La reina de los chismes, Sofía, llegó emocionada con una taza de café. Un compañero a su lado preguntó con entusiasmo: ¿con Simela? Sofía negó con la cabeza, indicando que no sabía el nombre de la otra persona. Esta vez Diego atrapó un tesoro. Dicen que la mujer tiene casa, coche y buenos ingresos, unos 300 o 400 mil dólares al año. Gracias a Simela, durante estos años ella nunca vino a recogerlo al trabajo ni le gustaba tomarse fotos con él. Así que en la empresa solo sabían que tenía una novia misteriosa, pero nadie sabía quién era. Menos mal que nadie lo sabía, si no se habría convertido en el protagonista de todos los chismes. Tomé un sorbo de café. La boda ya se había celebrado. Así es, boda por embarazo. La mujer ya estaba embarazada. Diego la presionó. No hubo ceremonia. Y además la familia de ella tuvo que pagar la casa y ponerla solo a su nombre.
Dios mío, ¿en serio? ¿Y ella aceptó? Sofía se sacudió el cabello. Claro que aceptó. Dicen que esa mujer ama a Diego hasta la locura. Él la tiene totalmente dominada. De verdad, en esta sociedad los hombres basura siguen viviendo tan tranquilos. Apenas se divorcia y ya hay una rica desesperada por casarse con él. Volví a ver a Simela un año después. Ella y su madre empujaban cada una un cochecito de bebé en el parque. Ambas tenían unas ojeras negras como de panda. Al verme, Simela se sobresaltó visiblemente y enseguida se escondió detrás de su madre. Buenas tardes, señora, saludé primero. La madre de Simela también parecía muy sorprendida. Se frotó los ojos para mirarme bien. Luego se acercó y me tomó de la mano, antes de poder decir una palabra. Las lágrimas ya le caían sin parar. Lucas, te hemos extrañado tanto. La cosa es así. Simela estaba muy avergonzada. Se sonrojó y empujó los cochecitos con los dos niños hacia el césped del lado sur. La madre de Simela me sujetó de la mano y empezó a maldecir a Diego. Solo entonces supe que Simela en realidad ya se había divorciado. Diego gastaba dinero sin control y además se negaba a trabajar. Como Simela estaba ocupada con el trabajo, sus padres se mudaron a vivir con ella para ayudar. Lo que no se puede tener siempre parece la luna brillante. Pero cuando se vive juntos, esa luna brillante pronto se convierte en una mancha de arroz pegada en la ropa. Diego era apasionado y romántico, pero muy pronto no pudo soportar la vida cotidiana de arroz, aceite y sal, antes de que Simela terminara siquiera su periodo de recuperación tras el parto. Él ya había dejado de lado a su esposa y a sus hijos para salir a buscar mujeres, beber, bailar y asistir a todo tipo de fiestas. Gastaba dinero como agua. En poco tiempo se había fundido todos los ahorros que Simela había dejado bajo su control e incluso acumuló una gran deuda en tarjetas de crédito. Para pagar esas deudas, Simela vendió la casa y se mudó de nuevo a la vivienda antigua de sus padres. Además de retirar todas las tarjetas de la familia, Simela se esforzaba al máximo por pagar las deudas, mientras que Diego se esforzaba al máximo por gastar dinero. No pasó mucho tiempo antes de que Simela no pudiera soportarlo más. Fue a su empresa y cambió el nombre de la tarjeta de salario para que estuviera a nombre de sus padres. Ella misma se rindió y, junto con Diego, pasó a convertirse en una deudora morosa. La familia de Simela dejó de darle a Diego un solo centavo. Y las tarjetas de crédito ya no podían usarse. Alguien acostumbrado a gastar sin freno como Diego no podía soportar una vida así. Por lo que propuso el divorcio. Se llevó la última parte de los ahorros de la familia de Simela. Dejó a los dos niños atrás y se marchó tranquilamente. Me quedé boquiabierto escuchando todo aquello, incapaz de creer lo que oía. ¿De verdad había abandonado también a los dos niños? La madre de Simela se secó las lágrimas con rabia. Ese desgraciado sin conciencia. En sus ojos no existe nadie más que él mismo. Realmente lo odio. Todo fue culpa de Simela por estar ciega y perder a un buen esposo como tú. La madre de Simela me tomó de la mano con esperanza. Lucas, ¿ya estás casado? Mira, tú y Simela han compartido tantos años. ¿Crees que todavía habría alguna posibilidad entre ustedes? Entre risas incómodas, retiré la mano e inventé una mentira cualquiera. Señora, ya estoy casado. La madre de Simela no había cambiado en absoluto. Seguía siendo alguien que hablaba y decidía por su cuenta. Tendría que estar loco para criar dos hijos para su familia. Después de inventar una excusa para irme, miré la figura desaliñada de Simela y sentí un poco de melancolía. Ahora ella tenía que trabajar durante el día y cuidar a los niños por la noche. Y además eran dos. La casa se había ido y los ahorros también. Escuché que, debido a que dormía mal por las noches, su rendimiento en el trabajo había empeorado mucho. La degradaron 2 niveles y sus ingresos ya no eran lo que eran antes. Cuando uno es joven, siempre cree que la emoción y la pasión son lo más importante. Pero cuando realmente se entra en la vida cotidiana, uno descubre que aquellas personas que parecen aburridas y sin gracia suelen ser las que pueden acompañarte por más tiempo. Ojalá Simela pueda aprender esa lección y en el futuro encuentre a un esposo un poco mejor. Aunque, siendo realistas, será difícil. Nadie quiere convertirse en padrastro de 2 niños. No pude evitar suspirar un poco. Cuando terminé mis asuntos y regresé a la empresa, Sofía estaba charlando animadamente con los compañeros. Diego fue arrestado por la policía. ¿Qué? ¿Por qué? Apuestas, alcohol y drogas. Está metido en las 3 cosas. Me temo que el resto de su vida solo podrá pasarlo arrancando hojas del calendario en la cárcel. Al escuchar esto, la pesada piedra que había estado presionando mi corazón durante tanto tiempo desapareció por completo. Mi teléfono mostró un mensaje de mi madre, diciéndome que después del trabajo fuera a una cita a ciegas. Esta vez no me negué. Acepté de inmediato con gusto. Todos tenemos que mirar hacia adelante. Y yo, por supuesto, no soy la excepción. Fin.